posible que sea en 11. Pues que este es el Tsukiyomi Dancing Flower Kimono, pero yo lo llamo Amaterasu porque es el traje de ese baile y es más corto de decir. Ay, estoy un poco constipada. Resulta que yo este traje lo quiero hacer desde hace un par de veranos o algo así. El verano pasado tenía casi todos los materiales que necesitaba ya, lo que pasa es que cuando menos cuenta me di ya era agosto, pues ya no me da tiempo, ya no me da tiempo. Y este año pues todavía era junio y digo, pues que todavía me parece muy pronto para empezar a hacer el traje. Digo, es que cuando lo acabe y pueda grabar y lo pueda publicar ya nos habremos plantado casi en agosto. Pues vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya, que si no te va a pasar lo mismo que el año pasado. Básicamente lo mismo que me pasó con el Halloween Trickster. Bueno, ya sabéis, es de Iori Minase, de Idolmaster. Y bueno, este traje creo que salió la primera vez en Stella Stage. Estoy funcionando un poco de memoria, así que puede que me haya confundido. La cuestión es que en ese juego los trajes funcionan un poco diferente a lo que funcionaban de normal. Porque antes esto lo habría considerado un extend. Un traje que es el mismo para todas, pero cada una de un color, pero en ese juego hay una mezcla en todas las categorías y a mí eso, a mi TOC, me hiere profundamente, entonces, porque está muy desordenado. Siguen estando como que más o menos el mismo tipo de apartados de trajes, pero están mezclados. Bueno, y eso que en los básicos, que era como un conjunto y cada una tenía su traje diferente, todas dentro de una temática pero cada una con un modelo diferente, y ese conjunto podía tener un montón de coloraciones. Pues ahora pueden tener un montón de coloraciones igualmente, pero son el mismo traje todas, y eso me parece como que muy poco original. Voy a dejarme de quejas de cómo están llevando la dirección del juego, que no me está gustando. Que voy a empezar con el traje porque si no esto se va a hacer muy largo. Bueno, pues a ver, yo los cosplays normalmente los empiezo por los accesorios y luego corto todas las piezas de todo lo que necesito, pero esta vez empecé por la falda, y para que se vea mejor. En la falda, pues como no se ve más, esto sí que se lo puse todo porque se podía levantar, pero esto y esto no. Esto es como la tela de base que he puesto a la falda, pero le puse por encima como una especie de imitación de seda. Y este de aquí también lleva por encima esa tela, pero es esta misma, para que tuviera la misma caída de la tela. Y esto. La de abajo, normal, fruncido, más fruncido, y esta de círculo. Y pues corto un poco. Y bueno, esto porque es que siempre ponen las flores, pero luego es que no tienen en cuenta que la flor solo enfoca hacia un lado. Entonces lo que pasa es que siempre se queda algo aquí raro. Entonces yo compré unas bolitas muy monas que brillan muy mono, que no sé si se estará viendo, pero bueno, ya lo veréis porque está en otro sitio luego. Y lo puse aquí. Y esto debería ser más rosa, lo que pasa es que tenía otra en rosa, pero se quedaba como muy transparente y decidí poner esta porque, mira, porque sí. Lo que no me gusta es que en el juego esto se queda como que muy tieso y es como que se ve, pero aquí se cae. Y este es otro tipo de tela, porque era la que iba a utilizar primero para aquí, pero me di cuenta de que no, de que para este de aquí yo no quería utilizar este tipo de tela. Que por cierto, esta tela tiene así como un efecto nacarado, es como si estuviera pintada. Bueno, está pintada. El dorado este que tengo yo por ahí. Y bueno, esto lo pinté, porque obviamente... Ay, no queráis saber para conseguir ver imágenes donde se vean, porque en el propio juego estas flores también son reflectantes como la tela, entonces muchas veces no se ven. Y bueno, primero hice esta pieza, después hice el top, que hice como una especie de cubre sujetador, que está todo hecho entero porque sí, porque tenía que asomar por el lado y porque me iba a ser más cómodo para ponérmelo.
y que mantuviera consistencia el resto. Y luego esto lo hice con un patrón, como si fuera a hacer un kimono, lo que pasa que aquí las pinzas se lo hice para el volumen. Y pues las tiras estas de aquí son de la misma tela que esto. Y bueno, que también lo pinté, y las puntas estas son de un morado. Tiene una cruz aquí, lo que pasa que claro, esto a Iori no se le ve. Otra vez con las imágenes de referencia de cómo es la espalda de los trajes de Iori, es que sufro más. Me toca ver los de otros personajes. Esto es como si fuera el obi y esto es como si fuera ese pañuelito que se ponen por aquí. Y esto es como si salen los bordes de ese pañuelito y haces el lazo. Por eso utilicé otro tipo de dorado, porque este dorado es muy tieso. El lazo. Pues un poco los materiales son los mismos que he estado utilizando en todas las demás piezas. Solo que en lo blanco esto le puse dentro la entretela esa gruesa para que se quedase más tieso y poderlo colocar hacia arriba. Luego esto, que es pues la misma tela blanca, esta de aquí, y la misma también que la de aquí del brazo, con una goma. Esto forré una pulsera de madera, le puse un poco de esponja, un guante que lo compré con mi máquina de coser. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer, es viejita la máquina, así que tengo bastante problema para coser ciertas cosas que son muy pequeñas o que son de materiales elásticos, y esta es una de ellas, así que pues me lo compro, que está muy barato, y acabo antes. Y nada, le cosí esto y ya está. Esto es lo último que hice, que es pues como que me pasó un poco de tamaño. Debería haber sido como que algo así, pero quería que quedase extra y pues extra ha quedado. Y bueno, aquí dentro está la misma tela esa transparente de por aquí. Esto que lo dejé así sin coserlo, así es más flexible para moverse. Que no quise hacerlo demasiado ajustado, porque si no estas cosas al ponértelas y al quitártelas sufro, pero muchísimo. El lazo es con la misma flor que eso, que no he hablado de la flor también la pinté, igual que todos los estampados. Más blanco con entretela de esa, de esto. Esto que era una diadema de metal y la forré también con un poco de esponjita. Eso y esto. Más de las perlitas estas que brillan muy chulo. Y los pies. Esto es un zuko japonés, no con el tacón que tiene el original, pero es que me da igual ya. Y está cosido por aquí, con una tira por aquí para que esto no se levante, que es antideslizante. ¿Y por qué no entero? Porque resulta que para quitármelo y ponérmelo, para que haya suficiente espacio para poder ponérmelo, tiene que estar muy abierto. Entonces, si esto está unido, no puedo. Esto, que tiene un poco de entretela gruesa para que esto se mantuviera así, porque si no se me iba a resbalar. Elástico, unos aritos para pasar las cintas. Este blanco y esto negro va cada uno por su lado, pero esto está unido aquí un poquito para que no se me resbale. Y este blanco está cortado por aquí y estoy usando unos calcetines. Vamos que sí. Estoy usando unos calcetines. ¿Por qué? Pues porque era más cómodo así. Y bueno, en fin, creo que eso es todo. Bueno, sí, que llevo la falda pomposa esta, porque pensaba que tendría suficiente volumen con todas las capas estas que tiene, tal y como se las iba a hacer, le iba a dar más volumen, pero no sé, me encontraba yo extra en ese momento y me apeteció darle todavía más volumen. Que ya no sé qué más decir. Que espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis lo de siempre, sugerencias y todo eso, pues lo podéis dejar escrito abajo.